Jackson, a 16 años de que dejó este planeta, lo estamos recordando y le vamos a dedicar una hora a recordar al rey del pop, a su música, y tenemos dos excelentes expertos, ahorita se los presento. Nada más quiero decirles que para todos los que se quedaron pendientes en Mérida, de dónde denunciar, porque dijimos Ciudad de México, pero nos estaban preguntando de Mérida, Yucatán, dónde denunciar crueldad animal, el teléfono es del ayuntamiento, es al 070, marcas del 070 en Mérida o en Yucatán, y ahí denuncias crueldad animal al 070, y hay otro número que es 999, como el área local de Mérida, 924-4000. O sea, 999-924-4000 o al 070, que está más fácil, para denunciar crueldad animal y no permitir que siga habiendo abusos. Bueno, les presento con gran gusto a Luis Meijueiro. Ahora sí lo pronuncié bien, amigo. Perfecto, amigo. Lo lograste. Productor y especialista en música, conductor de Luis Meijuiro Podcast. Gracias. Perfecto. Y Benjamín Salcedo, quien fue director de la revista, de la super revista de la máxima autoridad de la música, Rolling Stone México, por 20 años, y autor del libro Playlist Manía, que explora la música a través de la lista de reproducción. Y aquí me trajo un ejemplar. Benjamín Salcedo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Marco, un placer estar Oye, aquí. lo que no habrás aprendido dirigiendo Rolling Stone México por 20 años, qué cosa. Bueno, una maravilla. Porque tú aparte tenías que decir qué se publica, qué no se publica. Así es. Léete todo el contenido antes de que se publique. El contenido de Estados Unidos, generar el contenido local. Sí. Muy bonito, fue Ya. muy bonito. Pero a nivel personal, a los dos les gusta Michael Jackson. Sí, claro. Totalmente. ¿A quién no le puede gustar, creo que el rey del pop, ¿no? Seguramente habrá alguien, habrá algún hater. ¿no? Sí. Pero quién sabe. Bueno, empezamos a hablar de Michael Jackson y vamos a ir poniendo pedacitos de su música. Les ofrezco disculpa a los que nos ven en YouTube, porque en YouTube no podemos poner la música de ningún... No podemos poner música que no tengamos los derechos, porque nos castigan y nos bajan la cuenta. Entonces, cada vez que entre música de Michael Jackson, vamos a tener que bloquear YouTube. Entonces, imagínense la canción. Ok, pero en Radio Fórmula, pues aquí seguimos con toda la música. ¿Y si la cantamos hay problema? Podemos poner la No, letra. ¿verdad? No, mejor no lo hacemos. Como poesía, sí, exactamente. Oye, a ver, empecemos con la infancia de Michael Jackson, porque muchos dirían, ay, qué bonito ser famoso, qué bonito tener dinero, qué bonito andar de gira por el mundo, pero Michael Jackson, según los documentales y las entrevistas, la pasó pésimo cuando era niño, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de Michael? ¿Quién se avienta? Terrible, A ver, yo creo que fue Benjamín. terrible. Él pertenecía a una familia bastante numerosa, creo que eran 8 hermanos, Ajá. ¿no? Y el papá, pues era una persona no de muchos recursos y vio en los hijos un potencial, ¿no? Los hijos cantaban bien, bailaban bien y dijo, pues de aquí soy. Y formó un grupo con los niños. ¿Los Jackson Five? Con los Jackson Five, exactamente. Five, Y los puso a trabajar desde chiquitos, pero como obviamente pues, había de diferentes edades, Ajá. Michael era muy pequeño. Michael tenía 4 cumpliendo 5 años cuando empezó a trabajar. Entonces es un chavito que no tuvo infancia. A los 4 o 5 años ya tenías que andar de gira y tenías compromisos nocturnos y Ajá. andar en shows. Y pues obviamente con el tiempo se vio el resultado, ¿no? Ajá. Creo que eso pues, obviamente influyó mucho en la personalidad y en el carácter de Michael. Oye, Luis, yo he escuchado que, o sea, obviamente le gustaba cantar y bailar, pero que el papá era súper estricto y que los ponía horas y horas en clases de canto, en clases de baile, vocalizando, ensayando, y que era una tortura. O sea, eran no 1 hora al día, eran como 8 horas al día o a veces más. Eso pasa con los papás de los artistas pequeños, ¿no? Ajá. Creo que le ven este potencial y tratan de explotarlos de tal manera. Joe Jackson no era una persona que no tuviera esa disciplina, aunque Michael después, en muchos años, dijo que si no hubiese habido esa disciplina, tal vez no hubiese sido lo que él fue. Claro. Pero claro, también es como justificar abusos psicológicos y abusos también físicos. Sí. Claro. Porque él decía que con un cinturón, ahora no estás cantando, pues ahí te va, ¿no? Entonces, digamos que era una cuestión complicada que fue lo que al final causó muchos de los problemas Claro. que Michael vino arrastrando. Sí, ya cuando eres adulto y ves tu infancia, pues lo que te queda es entender y decir, bueno, la pasé mal por esto, pero agradezco esto que vino de acá. O sea, tienes que sanar tus heridas. Claro. Pero cuando eres niño y tú no eliges, tú no, o sea, porque no fue el caso de los Jackson Five. O sea, no dijeron, papá, por favor, enséñanos disciplina y queremos ser famosos y cantar. Ese no era el sueño de ellos. No. Ninguno lo ha dicho así. No, nadie. De hecho, casi ninguno destacó posteriormente, ¿no? Ajá. Los otros Jacksons destacados La pues, son hermana- las menores hermanas de que Michael. Michael, que son La Toya y Ah, Janet. pero esos no eran los Jackson Five. No, ni La Toya ni Janet pertenecían a los Jackson Five, eran puros hombres. sí, cierto. Jermaine sacó alguna canción de solista, pero Jermaine. Jermaine tuvo algunos temas que ahorita, pues, no sé si quieras que te los platique. Jermaine, el grupo de los Jackson Five pertenecía a Motown.
y Motown era una compañía disquera que estaba en Detroit, que era para puro afroamericano. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, Benny Gordy, que era el dueño de Motown, tenía una hija y Jermaine se casa con la hija. Entonces, cuando se van los Jackson de Motown, Jermaine no se va con los Jacksons, o sea, él se queda por compromisos Con el suegro, políticos, obviamente. Me quedo con ¿no? el suegro y el suegro le sacó un disco. Con el suegro y con la esposa, ¿no? Claro, sí, Y meten a otro, al hermano más chiquito todavía de los Jacksons, como el Continúa la quinto explotación Jackson. infantil. Nunca paró. O sea, y en nunca. estos tiempos no sería legal. Pues sí, efectivamente. Bueno, algunas empresas muy famosas lo siguen haciendo y unas televisoras muy famosas en Estados Unidos, de esas Si vas a hablar, habla Es que claro. ¿lo amigo. digo? Pues, Disney. En Radio Fórmula puedes decir lo que quieras. ¿No has oído de Pigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leiva Bueno, sí, agarrándose? claro, Por favor. Totalmente. Disney lo sigue haciendo, ¿no? Y de hecho hay documentales ahora que han salido con cuestiones de Nickelodeon de muchos maltratos y de muchas cuestiones que tienen que ver con los niños estrellas, ¿no? En Disney. En Disney. En el canal de Disney. Disney, todo. Nickelodeon, todas esas empresas que siguen trabajando con niños, ¿no? El tema es que aquí, por ejemplo, no solo era el maltrato trabajando, sino en casa, ¿no? Sí, o sea, era bueno, las exacto, 24 horas al día el pobre Mike. No terminaba. Sí, ¿no? Wow. Entonces, ¿cuántos años se aventó Michael Jackson con los Jackson 5 antes de lanzarse como solista? De hecho, el primer disco que saca como solista lo hace de niño. Él tiene muchos discos solistas de niño. No sé si recuerdes la famosa canción de Ben. Ben de la rata, la de tenemos película, por ahí. sí. Fue la película de una rata, que había una invasión de ratas en la Ben ciudad. la rata asesina. se Ben llamaba la rata película. asesina, pero con el niño. Y la Ben canción era buena onda. era preciosa, era una balada muy bonita. Ahorita la ponemos para que esa mera. no se asusten con mi canto. ¿No que nos iba a cantar? Pues, No, estoy tarareando. A ver, échala. Este échala. no le dice nada a YouTube. Ahí está, ahí viene. De la rata asesina, que era también otro estereotipo, ¿no? El tiburón asesino, la rata asesina, La época de los asesinos animales. de ¿no? los animales asesinos, Exacto. hasta que descubrimos que los asesinos somos los seres humanos, que el peligro somos nosotros y no los Exactamente. tiburones ni las ratas. Pero bueno, entonces tenía 10 años Mike, ese fue su primer disco como solista. Ese fue un hitazo. Sí, Él súper. empezó a hacer varios discos solistas. No tuvo mucho éxito hasta que saca Off the Wall. Cuando sale el disco de Off the Wall, él todavía era Jackson 5 en eso, pero ya obviamente su mentalidad, su estilo musical, él era a pesar de ser el más pequeño de los Jackson, y no me dejarás mentir, era el líder, él era la figura, él era el solista, todo giraba alrededor de él. Cuando era chiquito era el chistoso porque estaba muy pequeñito, ¿no? Sí. Pero cuando creció, Estaba bien bonito, estaba bien simpático. estaba muy lindo, era un Sí. niño muy bonito. Sí. Sí. Y su padre le decía que era feo, que tenía una nariz horrible. Ay, que ¿cómo no sé, crees? El te lo papá, juro. ay, Dios mío. Pues era la manera también de controlarlo. Qué horrible. Pero eso también le causa traumas a Michael. Violencia Totalmente, estética, ayer estábamos hablando de la totalmente. violencia estética. Totalmente. Por o sea, eso se todo la tipo. opera tantas veces después, porque Le es queda un el trauma trauma. que tiene de niño. El papá le decía que tenía la tenía- nariz fea. Tienes una nariz horrible, no te pareces a mí. Decía. Qué crueldad. Sí, Qué sí. crueldad estarle diciendo a tu hijo esas cosas. Y siendo el que te da de comer más. Sí, ¿no? es el que te da de comer y tú andas insultando. Y tú lo molestas, ¿no? Ya. Entonces ahí saca su primer disco. ¿Cómo se llamó el primer disco? El primer hit ya después de. Off the Wall es el primer disco, ¿no? ¿Cuál fue el primer sencillo? Es que de Off the Wall, Ajá. precisamente esa, ¿no? ¿Ven? ¿Salió ahí? No, la de Off the no, Wall, Ben ¿no? es de cuando tiene 10 años. Off the Wall ya es como de 17, 18. Que aparte es la primera colaboración que ya tiene con Quincy Jones. Ahí A es donde ya partir de decide- ahí- a partir ¿Quién de es ahí. Quincy Jones? ¿Quién es? ¿Cómo entra en su vida? ¿Qué papel juega Quincy Jones en la vida? Principalmente es un músico, bueno, era un músico maravilloso, un músico de jazz, también productor. Y
yo creo que es el primer momento en donde Michael empieza a explorar el camino, lo que sería su camino como solista, buscando siempre a los mejores. Que eso creo que es uno de los grandes cuestiones que lo llega a hacer. ¿Qué rola era de esa época? Para buscarla, a ver si pues ya nos vamos a Off the conversar. Wall, ¿qué más viene en el Pero así se Rock llamaba With You? Off the Wall. I wanna rock with you. Sí, Ah, ahí es está, I justo. wanna rock with you Sí, sí. all night. Exacto. La tiene, se llama Off the Wall. Y con esa nos vamos a una pausita. Estamos hablando con Luis Meijueiro, productor especialista en música, conductor de Luis Meijueiro Podcast, y Benjamín Salcedo, quien fue director 20 años de la revista Rolling Stone México. Y nos vamos con ese tema. Volvemos con más de Michael Jackson. Échala, DJ Andy. Productor y especialista en música, Benjamín Salcedo, que fue director de la revista Rolling Stone México por 20 años. Esta canción ya es de los 70, ¿correcto? Ya es Como de los de lo- 80. sí, casi. ¿80 ya? 79-80, ¿no? 79, 80. sí. Finales. exacto. O sea, Michael ya se va como en los 70, 80, ya está como solista. Es correcto, A partir de este Off the Wall, que era el álbum donde venían estas rolitas. Es correcto. Y ahí es donde justo nos quedamos, en esa parte donde decide trabajar con Quincy Jones. ¿Él produjo este disco? Quincy Jones produjo los 3 siguientes discos. Ah, que los fueron, buenos. no sabría O sea, decir. bueno, me reventó. No, pues. sí, pero sí. Pero tienes toda la razón. O sea, los Son que- dos todos grandes. son buenos, pero lo que me refiero es que me reventó, pues. El momento, exacto, el momento de más fama podría ser, de más éxito. Donde Exacto, aparece podría ya como tener. un fenómeno mundial, Es Michael correcto, Jackson. es correcto. Bueno, ya Quincy lo conoce porque hacen una película que se llama The Wiz, no sé si te acuerdas, que era el mago de Oz, pero de afroamericanos. Y Dorothy es Diana Ross, Michael es el leoncito, y Quincy Jones hace la... Michael fue el leoncito en el Mago de en Oz el Mago de Oz, afroamericano. sí. No me Y acordaba yo de eso. Bueno, y hace la película y ahí se conocen Quincy Jones y Michael Jackson. Ajá. Y de ahí se empieza esta relación que, como tú bien dices, hace los 3 mejores discos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad. Y Los Bad. 3 más exitosos de Michael, Ajá. pues son obviamente... el trabajo de Quincy es fundamental. Ajá. Y otra leyenda, Diana Ross, era contemporánea. O sea, Era había- madrina de ellos, o sea, ella fue la madrina de los Jackson 5, ella lanzó el primer disco, ellos abrieron el primer concierto de su vida para ella en Los Ángeles, siempre está detrás de Michael. Que ¿no? andaba Diana Ross en su época también de oro, Era, que grabó claro. aquella canción con Lionel Richie de Endless Love, Endless Amor Love. Eterno, que fue tema de una película también. Y Se llamaba igual Endless Love la película. Endless Love se llamaba la Exacto. película Sí, sí. y luego la volvieron a grabar, en fin. Pero entonces eso era la crema innata de la música afroamericana. Totalmente, era el movimiento Motown, ¿no? Motown. Motown. Todos grababan con esta marca de discos. Así es, Que- hasta y que sale este disco Off the Wall, Ya. se va a Epic. se va a Epic. Pero Motown crearon esa empresa de discos porque nadie quería grabar a los afroamericanos. Exactamente. Entonces un afroamericano, un grupo de afroamericanos crea su propia marca para poderla lanzar. Imagínate todos los artistas que había, Aretha Franklin, los Jackson, Diana Ross, ¡fum! Y un movimiento disco también muy grande dentro de Motown. Entonces había... Hay un teatro en Nueva York, en Broadway, que es donde estaba la disquera. Es correcto. Ya ahora es un teatro musical, ¿no? Es correcto. No me acuerdo si ahí está el Fantasma de la Ópera o alguno de estos grandes. No es el Fantasma de la Ópera, pero pero si Alguna. pasas y dice todavía, creo que se llama Mountain Theater. Exacto, Y ahí sí. está la historia de esta disquera. Y la sede estaba en Detroit, en Detroit, porque Michigan, de ahí sí. era Benny Gordy y todos ellos. Claro. Pero sí hacen teatros en Nueva York y en diferentes lugares. No, Sí. pues le va muy bien, imagínate, con Claro. esos artistas, ¿cómo no? Ok. Y entonces nos tendríamos que... La siguiente parada del metro sería Thriller. ir a... El momento de Thriller. El momento de Thriller Es donde correcto. aparecía, a ver, échate un pedacito de Thriller para recordar a Michael Jackson, 1982, y esto sonaba así. Venga. Voz de- ¿Quién era la voz que hablaba de- Vincent Price. Vincent Price, actor que hacía... La voz así de ultratumba. Sí, que te contaba la historia de terror. Se lanza Thriller, dice aquí, el álbum más vendido de todos los tiempos. No solo fue musicalmente exitoso, sino que revolucionó el formato del videoclip. Claro, pues todo el mundo salía Michael bailando Thriller. Todo el mundo en la escuela quería hacer el musical de Thriller. ¿No? Creo que algo importantísimo es que justo cuando preguntan por qué es el rey del pop, porque revolucionó casi todo. O sea, ya existían los videos musicales, bueno, nosotros vamos a hacerlo, pero no solamente en un video musical cualquiera, vamos a hacerlo arte, vamos a hacerlo Cortometraje. cine, cortometrajes con los mejores directores, ¿no? O sea, todas las colaboraciones que tiene. Y aparte, el disco es maravilloso, las Sí, colaboraciones. es una joya. o sea, y es el disco más vendido hasta la fecha. ¿Todavía? De la historia, Nadie ha sí. vendido más. Nadie. No. Ni los venderá, porque ya nadie vende discos. Ni Bad Bunny. Ni Bad Bunny. No, es que imagínate,
Estamos hablando Es de de... ironía, amigo. Totalmente, Es de sí lo pensé. ironía, amigo. Sí lo pensé. O sea, hizo carita de... Pero podría ser que ahora Bad Bunny llena más estadios. Claro, Eso porque sí, ahora ya eso no es, sí, ¿no? el Eso negocio sí. ya no es el disco, Exacto, son los conciertos. Imagínate, a finales del siglo XX se calculaban 120 millones de copias vendidas. Quiere decir que cada mexicano tuviera un disco. Más la piratería, Más. amigo. Y sí es cierto. Ahora con la cuestión de los viniles, con el regreso de los viniles, principalmente los de época, es el disco que más se vende. O sea, de verdad, todo el mundo quiere. Todo lo Y quiere. hay reediciones, hay ediciones mexicanas de año, hay ediciones de Estados Unidos. O sea, 20 de verdad. años, 30 años cada Y uno. chistosamente, son discos que cuando uno saca de la caja, Ajá. realmente están todos rayados, porque la gente lo ponía. O sea, ese es el punto. Sí, se usaban, O sea, claro. Cuando tú sacas uno de jazz, está limpio. Lo escucharon una o dos veces. Cuando sacas el thriller, es un disco que de verdad salta la aguja todo el Salta la tiempo. aguja y se Todo oye... el tiempo. Todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. Y tocaste un punto importantísimo, Marco. MTV. O sea, MTV. si no hubiera sido por MTV, no sé si hubiera pasado como pasó El todo fenómeno esto. Michael Jackson. El rey del pop Michael Jackson, la reina del pop Madonna, todos ellos surgen de este movimiento que fue, Claro. para los jóvenes actuales suena como ridículo, pero todos estábamos sentados enfrente de la tele esperando a ver a qué hora salía el maldito video de Michael Jackson. Pero Michael Jackson también era verlo bailar. Es un poco como Chayanne, que también hay que verlo bailar a Chayanne. Sí, Entonces, claro. A Michael hay que verlo bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también Perdón, cantar, pero amigo, también no- interpretar. Y también, y Me a vas a diferencia, crucificar con mis No, comparaciones. claro que no, amigo. Claro. y sí componía. Sí componía, Me claro. refiero a que bailaba, Pero pues. algo muy importante también de Michael, y tomándolo como rápido, es sí se junta con Quincy Jones, sí Sí. se junta con grandes productores o grandes Sí. personajes, pero también él tenía una cosa, digamos, innata Claro. en cuestión de la música. Sí. Y eso se ve en documentales y eso se ve en... Como Chayanne, no. No, también. Es carrilla, amigo. No, Tipo de Balas es un rolón. Oye, a ver, tenemos Beat It y Billie Jean. ¿Cuál tenemos ahí para un cachito de ese disco? Billie Jean también era del mismo disco. Esos fueron los grandes éxitos de ese disco. Thriller, Billie Jean y Beat It, ¿correcto? Ven, vamos a escuchar a Fiesta en América Fiesta con en América. Chayanne. Billie Jean aquí está, venga, adelante. Billie Jean, es que también la música y todo, no puedes oír a Michael Jackson y no moverte. Por lo menos el piecito, ¿no? Sí. O sea, que no se vea, pero por lo menos el piecito. Sí. Caminar para atrás. ¿Te acuerdas en un programa de Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, que es de Claro, comedia? claro. Pusieron a Macaulay Culkin a hacer una parodia de que Michael Jackson llegaba a querérselo, como en la película de Mi Pobre Angelito. Sí, claro. Pero es Michael el ratero que quiera querérselo robar. Y entonces Macaulay Culkin calentaba, él quería abrir la puerta y él calentaba la perilla. Y entonces Michael quería abrir la puerta y decía ¡ah! Y se ponía a bailar. O sea, él parodiándose Así mismo. a sí mismo. Y siempre tuvo muy buen humor, hasta en Los Simpson, ¿no? Como él no permitió que fuera su imagen, pero al final utilizó su voz y dijo, alguien más lo va a hacer mejor que yo. Claro. Y generó cosas muy divertidas también. En Claro. A ver, tenemos el otro éxito, Beat It. Beat It, justamente un pedacito de ese éxito. Venga, DJ Andy is in the house, que suene. Jackson y Beat It. Bueno, esos son los tres grandes éxitos de Thriller, 1982. Y de ahí nos brincamos, o sea, tardó un rato en sacar el siguiente disco. Sí, en medio pasó USA for Africa, por ejemplo. Ah. Y él compone la canción de USA for El Africa. de We Are the World, esa la puedes buscar, con eso nos podemos ir a comerciales. Esa la compone con Lionel Richie. Ellos dos hacen la composición. El nombre de la canción es de idea de Michael, We Are the World, y la base musical es de Michael Jackson. O sea, él fue... Y producida por Quincy Jones también. Exacto. También. No, y la cantidad de artistas que colaboraron ahí. No, Claro. todo el mundo. ¿No? Y Quincy, de hecho, llegó a un punto en el que vio que esto se iba a descontrolar y puso en la puerta, dejen su ego en la puerta.
Ajá. Y aún así se Claro, hubieron porque- como algunos porque temas todos, interesantes. que todos estaban discutiendo cómo se grababa, quién grababa, Es qué que era el línea. momento de muchos de ellos. O Estaba sea, Michael hablando- Jackson, estaba Lionel Bob Richie, Dylan, Stevie Richie. Wonder, Billy Joel. Sí, Bob Dylan estaba, o sea, Steve se intentó Perry. tener a Prince, pero no se pudo porque Steve ahí Perry tenían- de Journey. Se Steve aventaba. Perry. Hay gente que nada más conoce a Steve Perry por una de la nueva generación, nada más lo conoce por eso. No, estaban todos. Sí. Todos. Todos Oye, los momentos. vamos a comerciales y volvemos para hablar de Bad, que fue el siguiente disco, pero nos vamos con We Are the World, un pedacito de eso, recordando a Michael Jackson a 16 años de su muerte. Venga.